Bien, volvemos a nuestro país. Según un estudio de la Fundación Sol, la pobreza en Chile superaría el 26%, una cifra superior a la estimada por la encuesta CACEN 2015, donde el índice fue de 11,7%. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Cuál es el real escenario de los más pobres de Chile? Lo vamos a analizar con Marco Kremerman, él es economista de Fundación Sol. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo llegan ustedes a esta cifra que en el fondo más que duplica la cifra oficial que tenemos hoy día, que es la que se mide en la encuesta CACEN, con una línea que divide a aquellos que son pobres de los que no son pobres? ¿Cómo llegan ustedes a duplicar y más la cifra? Exacto. A ver, nosotros no estamos cuestionando los datos oficiales ni diciendo que se está falseando la información, sino lo que nosotros invitamos a la reflexión del país a tener una mirada más amplia, que es la invitación que ha hecho el Hogar de Cristo, la Fundación para la Superación de la Pobreza o América Solidaria. Por ejemplo, hoy día en Chile la pobreza se mide de dos maneras: la pobreza clásica por ingresos y la pobreza de manera multidimensional, vale decir aquella que mide acceso a educación, salud, trabajo, vivienda, etc. La pobreza por ingresos oficial está llegando a un 11,7% e involucra a cerca de 2 millones de personas en Chile. Sin embargo, es una pobreza que se mide a través de ingresos totales, los cuales consideran los subsidios que entrega el Estado y también considera algo que se conoce muy poco, que es el alquiler imputado. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es el alquiler imputado? El alquiler imputado corresponde a aquellas personas que tienen una vivienda propia, ¿no? O que la están pagando o que le ha sido cedida esa vivienda y que en el fondo lo que hace la encuesta CACEN es imputarle un ingreso equivalente al arriendo que se ahorran de pagar porque viven en esa vivienda que es de carácter propio. Vale decir, supongamos una familia que vive con 0 pesos y que se le imputa un alquiler de 350.000 pesos o 400.000 pesos porque las viviendas donde vive tienen un valor promedio cercano de arriendo a ese valor, probablemente esa familia va a aparecer por sobre la línea de la pobreza. Vive con 0 pesos, pero el ingreso total, porque se le imputa un alquiler, es de 400.000 pesos. Una metodología que se hace en muchas partes del mundo, pero que sin duda hay que tenerla en consideración. Porque cuando nosotros justamente medimos la pobreza en Chile por ingresos autónomos, vale decir aquella que solo generan las familias, principalmente por el trabajo, ahí es donde llegamos a un 27% de pobreza. Esto quiere decir ingresos autónomos dejando de lado todos los subsidios. Es como lo que estaría en la base de esta familia si es que no recibieran ninguna transferencia por parte del Estado. Exactamente. Y es como ahí la pobreza donde de se mercado. eleva a 26%. Exactamente, sin considerar los subsidios y sin considerar el alquiler imputado. Lo cual da cuenta de cuál frágil es el modelo chileno. Vale decir, si solo consideramos los ingresos que se generan principalmente por el trabajo, que es la fuente central de los ingresos de la mayoría de las familias chilenas, ahí tenemos que cerca de 4.700.000 personas están en situación de pobreza. Y eso es bastante grave, ¿no? Y es bastante distinto hablar de que solo 2 millones de personas están en situación de pobreza y casi este es un problema que nos queda así poquito para superarlo. Claro, lo que pasa es que ahí hay dos miradas, en el sentido de que alguno podría decir, bueno, lo que también demuestra esto es que gracias a las transferencias del Estado tenemos menos pobres y por lo tanto el Estado está haciendo su rol subsidiario y está ayudando a esas familias. Y hay otros que podrían decir, que entiendo que es el mensaje también detrás de este estudio, ojo, aquí hay un problema mucho más profundo que solo dar transferencias. Hay que darle autonomía a las familias para que ellas mismas puedan, sin depender del Estado, generarse una calidad de vida que esté acorde con la dignidad que cualquier persona requiere. En el fondo, ese es el énfasis que tiene este estudio. Exactamente, ese es el énfasis. Es decir, a ver, una sociedad decente, como la de hoy día, Chile tiene ingresos per cápita por persona ya medios altos, $25.000 ajustados por paridad de poder de compra. Uno esperaría que una sociedad decente es la que sus miembros, su población, puede a través de su trabajo superar la pobreza y la vulnerabilidad o solventar un presupuesto familiar sin recurrir al endeudamiento. Y eso es lo que no está pasando en Chile, que muchas personas trabajando tiempo completo no pueden sacar autónomamente a su familia de la pobreza, sino que lo tienen que hacer a través de subsidios del Estado y en algunos casos generando muy pocos ingresos por este efecto del alquiler imputado, aparecen por sobre la línea de la pobreza, pero solo teniendo vivienda propia y generando 100.000 pesos. Se infla sus ingresos. Exactamente. Y hay un elemento adicional. Nosotros también testeamos una canasta alimenticia que fuese un poquito más exigente. De calidad. De calidad, ¿no? Que es algo que aparece en un estudio del Ministerio de Salud. La canasta alimenticia que hoy día se ocupa para generar la línea de la pobreza es una canasta que requiere 2.000 kilocalorías de consumo diario por cada persona. Uno ve los componentes de esa canasta y son componentes bien básicos. En cambio, esta otra canasta lo que hace es generar un equilibrio dietético un poquito más, ¿cierto?, más exigente, ¿no? Con más nutrientes, pensando no solo en alimentarse para sobrevivir, sino para vivir bien, que es otro concepto.
Y allí, si juntamos la idea de los ingresos autónomos más esta canasta de calidad, la población que estaría en situación de pobreza en Chile es de un 41,5%, lo que equivale casi a 7.300.000 personas. Ahora, tú me dices, nosotros no queremos refutar las cifras oficiales, pero aquí implícitamente hay un cuestionamiento a la forma en que se entiende la pobreza y en que se entiende la dignidad de las personas. Tú me hablas de esta canasta, por ejemplo, de calidad, y claro, tú te hace sentido, ¿no?, el preguntarte si aquí se trata solo de que la gente coma y sobreviva o se trata de que la gente tenga acceso a mejores alimentos, como sí ocurre en aquellos que tienen el dinero para lo mejor optar a mejores productos, a tener una dieta más variada, incluso a poder darse algún gusto de vez en cuando. Por tanto, la pregunta es si tú sientes que el Estado de Chile ha sido autocomplaciente. Y estoy diciendo Estado porque esto es transversal a muchos gobiernos, no se trata del gobierno de turno. ¿Ha sido Chile autocomplaciente en su lucha contra la pobreza, en el sentido de quedarse a lo mejor con la vara más fácil de sobrepasar y por lo tanto quedarnos como con cierta tranquilidad de que hemos enfrentado bien el tema de la pobreza? Yo creo que hay dos miradas. En general lo ha sido en las últimas décadas. Sin embargo, a partir de la encuesta que hace en 2013, al menos Chile avanza en un cambio metodológico. Actualiza los patrones de pobreza por ingreso, que estaban totalmente desactualizados a los patrones del año 1987, y al mismo tiempo incorpora este indicador de pobreza multidimensional, que sí es una buena recomendación. Y ahí nos sitúa con un nivel de pobreza por sobre el 20%, que es una primera señal de alerta. Sin duda, como el fenómeno es complejo, ¿no?, y pobreza no es carencia, ¿no?, es un problema social, ¿no?, que tiene que ver con muchas personas que pudiendo desarrollar una vida distinta no lo están pudiendo hacer porque hay problemas estructurales. No pueden encontrar trabajo, tienen trabajo pero le pagan mal. Una serie de situaciones sociales que no tienen que ver con un problema individual, no tienen que ver con un problema de esfuerzo necesariamente. Entonces, en ese sentido, para nosotros el problema principal está en el análisis, que es lo mismo que está pasando con las cifras de empleo. Decir que Chile en los últimos 6 años, 7 años, nunca ha tenido una tasa de desempleo por sobre el 7% y por tanto no tenemos un problema grave de empleo, eso no será una lectura correcta. Porque no entras a lo cualitativo, no entras a qué calidad de empleo tienes, qué tan precario, con cuántos derechos sociales asociados, etcétera. Y esta ha sido una queja que hemos escuchado recurrentemente. Ahora también me pregunto si no se trata solo de autocomplacencia, sino también de cierta miopía en el largo plazo, porque aquí, tú que eres economista me dirás, y desde la frialdad de los números, ¿qué le sale más a cuenta a un Estado? El tener un sistema basado en transferencias, que finalmente lo que hace es subsidiar esa pobreza y tratar de mejorarle el nivel de vida a las personas con esta ayuda del Estado, pero gastando, me imagino, una gran cantidad de recursos desde el Estado, o le sale más a cuenta el tratar de avanzar en la superación real de este grado de profundidad que estamos hablando de la pobreza para que la gente autónomamente pueda tener un mejor pasar sin que el Estado tenga que desembolsar una cantidad de transferencias relevantes de su presupuesto nacional que a lo mejor lo podría ocupar en otras cosas. No sé si ahí hay una mirada cortoplacista de optar por la primera vía y te pregunto si es más rentable la segunda, el tratar de buscar soluciones como de base. Ahora, no sé cuáles son esas soluciones y tú también me podrás ilustrar con eso. Yo creo que en términos sociales y finalmente también en términos económicos es mucho más rentable la mirada de los ingresos autónomos, la mirada de que las familias, las personas autónomamente puedan tener una mejor vida, un buen vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente se genera una capa de subsidios y bonos que va haciendo muy dependiente a las personas. Sin duda hay momentos, periodos transitorios de que para muchas personas es fundamental ese bono para sobrevivir. Nadie se opone a que no exista ningún bono o que no existan subsidios, pero siempre deberían tener una mirada transitoria, ¿no? Pero aquí tenemos un problema que va más allá del estado de turno, que tiene que ver con nuestro sistema, nuestro modelo económico. En el fondo que de alguna manera se acostumbró a generar altos niveles de crecimiento, altos niveles de riqueza y utilidad para las empresas, pero pagando muy poco, ¿no? Entonces aquí el problema no es solo que tengamos que hacer que en una familia trabaje 3 personas, 4 personas, que trabajen las personas menores de 18 años con autorización de los padres. No, aquí un país decente es aquel donde una persona en un grupo familiar, con el salario de su jornada completa, siendo mujer u hombre, puede sacar a su familia de la pobreza. Ya, pero ¿cómo se llega a eso en un país como Chile? Porque no hablemos de Dinamarca ni de los países que obviamente tienen esto resuelto. ¿Cómo en Chile tú logras, con qué avances, el llegar a tener familias más autónomas, donde ese concepto de dignidad esté arraigado y aterrizado a lo cotidiano, desde lo que se come hasta lo que se viste, hasta lo que se paga y a lo que se accede, y que efectivamente no signifique el tener que, no sé, trabajar el triple que una persona de una capa más acomodada de la sociedad? Bueno, aquí hay tres ramas que son centrales. Recordemos que hace una semana atrás salió la encuesta suplementaria de ingresos que indica que la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 350.000 pesos. Sí. Entonces aquí hay algo bien curioso, ¿no? Una incoherencia bastante grande. Los salarios que se pagan en Chile no alcanzan para vivir en Chile, ¿no?
ni siquiera mirando Dinamarca o Finlandia, sino no alcanzan para vivir en Chile. ¿Por qué pasa eso? Nosotros tenemos un diagnóstico que obedece a 3 causas. Primero, tenemos un problema con nuestra matriz productiva. Nuestra matriz productiva es estrecha, ya está agotada absolutamente. Y es la misma hace no sé cuántos miles de años. Hace muchos años no puede generar empleos de calidad, ¿no? Porque podemos generar 1 millón de empleos en 4 años, pero esos empleos se evaporan, no son empleos sólidos. Por tanto, finalmente, en términos de largo plazo, no nos permiten mantener las cifras de crecimiento. Ahí tienes un problema importante. Segundo, nuestro salario mínimo está totalmente desfasado del costo de vida mínimo de Chile. Entonces ahí tenemos una deuda de arrastre, ¿no? El salario mínimo desde los 80 quedó desalineado del costo de vida. Bueno, de hecho el salario ético familiar se aprobó con mucho rezago respecto de su discusión, también quedó como rezagado en el tiempo. Absolutamente, de hecho hoy día una línea de la pobreza para un hogar promedio de 4 personas está en 410.000 pesos y el salario mínimo en 270.000 pesos, 140.000 pesos de diferencia para los propios estándares que el país se fija. Y en tercer lugar tenemos un problema central de asimetría de poder en el espacio de la producción. Los trabajadores y trabajadoras no tienen poder para poder disputar el crecimiento, los frutos de las utilidades, de la riqueza que se genera, porque no tenemos negociación colectiva a nivel ramal como sí existe en los países que tanto admiramos, no tenemos un derecho a huelga efectivo, por tanto las empresas, sobre todo las grandes, pueden generar muchas utilidades, mucho crecimiento, pero eso no se distribuye y no termina chorreando. Por eso que los salarios, incluso en las grandes empresas y personas que trabajan jornada completa, según el INE, son tan bajos. Ahora, alguien podría decir, y situándonos en este gobierno, que en este gobierno se han hecho esfuerzos, por ejemplo, con una reforma tributaria, que estuvo, digamos, como la base de otras reformas desde los comienzos de este gobierno. También tenemos una reforma laboral que está entrando, digamos, a operar ya lisa y llanamente, aunque quedó más corta y más acotada de lo que muchos esperaban. ¿Estos han sido aportes a tu juicio realmente para cambiar este panorama o la verdad es que todavía no se han hecho reformas claras, profundas, que permitan mejorar el nivel de ingresos, repartir de mejor manera el crecimiento y las utilidades que generan de manera muchas veces legítima las empresas, pero que no se terminan repartiendo acorde al esfuerzo que las personas hacen? A ver, las 2 reformas apuntan a lo que en la literatura académica se sitúa como los principales conductores para reducir la desigualdad. O sea, en su espíritu están bien dirigidas. En su espíritu, ¿no? Que son los impuestos y que son la negociación colectiva o el espacio de la producción. O sea, antes de las políticas fiscales, que generar espacios para que los trabajadores justamente consigan mejores salarios, mejores ingresos, y después de ese proceso también redistribuir, si es que es muy desigual la situación antes de impuestos. Entonces, estaban bien inspiradas en términos de que es importantísimo que esas reformas se hagan, pero la reforma laboral finalmente no tocó los aspectos centrales de las diferencias de poder entre trabajadores y empresarios, que es la negociación colectiva, ¿no? Hoy día sigue circunscrita el espacio de la empresa, que es muy acotado. En Chile hay muy pocas personas sindicalizadas, el 8% negocia colectivamente y lamentablemente, en términos de derecho a huelga, que es una crítica que se nos ha hecho por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de manera recurrente, se elimina el reemplazo en huelga, pero se incluyen otros aspectos como los servicios mínimos, las empresas estratégicas. Las empresas estratégicas, y finalmente ese reemplazo queda obnubilado, ¿no? Queda tapado o casi anulado por el efecto de estos otros elementos. Entonces, ahora, eso tiene argumentos de base que se han puesto en la discusión, que es que en el fondo si tú paralizas ciertos servicios, ciertas empresas, lo que vas a hacer es generar un colapso porque son servicios prioritarios, etcétera. Y también respecto de la huelga, etcétera, hay cierto miedo de que esta capacidad mayor de negociación pueda paralizar y definitivamente mermar esas utilidades que las empresas tienen. Claro. ¿No tiene lógica eso o eso es campaña del terror más bien? Es campaña del terror porque en los países capitalistas, ¿no? Como Europa Occidental, existe negociación colectiva por rama, se respeta sagradamente al sindicato, se le entiende que es un actor social para generar un espacio democrático dentro de la economía, ¿no? Y existen justamente estos servicios de emergencia, turnos de emergencia, pero son empresas muy específicas, aquellas que comprometen la salud, la vida de las personas. Aquí hay más de 130 empresas que se han adherido o se tratan de acoger a esta idea de los servicios de emergencia, que va mucho más allá de lo que significan estos turnos específicos para no comprometer la salud y la vida de las personas. Es un resquicio. Es un resquicio y los servicios mínimos, cualquier empresa se puede acudir a ella, en el fondo, porque se le puede echar a perder la carne en un supermercado, puede presentar servicios mínimos. Entonces, finalmente hace que la huelga se circunscriba en un espacio muy pequeño, no sea una herramienta para generar simetría de poder. Ahora, Marco, pensando en que se han hecho estos esfuerzos legislativos que a lo mejor se han quedado cortos respecto de la realidad que tú me dices, me pregunto también si aquí no se puede
desde la voluntad o desde la propia regulación del mercado, con este mercado que a veces es cruel, el llegar a tener mejores estándares y mejores conceptos de la dignidad de las personas. Porque tú, por ejemplo, me pones la referencia del sueldo mínimo, pero muchas veces tú le dices esto a grandes empresarios y te dices, oye, en las empresas grandes prácticamente nadie gana el sueldo mínimo, la mayoría gana más del sueldo mínimo, como que hay un esfuerzo adicional. Y yo me pregunto, primero, si eso es cierto, y segundo, si no sería lógico también avanzar por esa vía, desde la vía de que desde un cambio cultural y también desde una regulación de un mercado que a lo mejor produce más, se empiece a generar una mayor, no sé si igualdad, pero un menor desequilibrio finalmente. El que todos se puedan sentir parte de ese progreso que Chile sí ha tenido en los últimos años. Exacto. A ver, en términos proporcionales, efectivamente, las empresas pequeñas pagan más el mínimo que las grandes. Sí, pues. Pero uno esperaría que fuese el 1% de los trabajadores que ganara el mínimo de la empresa grande y según la encuesta que hacían llega al 10%. Entonces aquí, o sea, las empresas grandes aún pueden hacer un esfuerzo mucho mayor. Absolutamente. Y considerando la relación que existe entre las grandes y las empresas pequeñas. O sea, las empresas pequeñas en muchos casos son proveedoras, son contratistas o competidoras de las grandes y las grandes les pagan a 90 días y otras condiciones que son bastante leoninas. Entonces, exactamente. O sea, que las empresas pequeñas a veces no puedan pagar mejores salarios tiene que ver con el comportamiento de las empresas grandes. Entonces aquí tenemos un escenario que es bastante más complejo. ¿Y cómo podemos mejorar esto? ¿No? Hay dos posibilidades. Vía legal, lo cual sin duda es un aporte importante. Y lo que se ha tratado de avanzar, por lo que uno ve, ¿no? Claro, pero la reforma laboral desde nuestro punto de vista genera un paso adelante y en algunos casos uno atrás o dos atrás, porque genera ciertas incoherencias, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos tener un salario mínimo que tenga relación con el costo de vida que existe en Chile. Perdona, ¿cuál sería un salario mínimo que tenga relación con el costo de vida en Chile, que es un país caro? Exactamente. O sea, bien caro. Hay un estándar que es el mínimo mínimo, que es hoy día la línea de la pobreza que el Ministerio de Desarrollo Social fija para un hogar promedio de 4 personas, son 410.000 pesos. Lo que pasa es que tengo la impresión de que ahí la distorsión se produce porque en el sueldo mínimo estamos hablando de lo que recibe cada persona y en el caso de la línea de la pobreza estamos hablando del ingreso familiar. Exacto. Entonces es diferente y no sé cuál es el estándar que debiese primar. Me imagino que lo que debiese pasar es que el sueldo personal de cada una de las personas que recibe el sueldo mínimo debería ser mayor. Es que ahí, y por tanto el ingreso familiar sería mayor. Es que ahí tenemos que volver a cuál es el objetivo de la política de salario mínimo que se crea a nivel mundial por los años 20 y que en Chile parte el año 37 bajo el concepto de sueldo vital. Y es el objetivo el siguiente, que trabajando una persona pueda sacar de la pobreza a su grupo familiar, ¿no? En el fondo, que no sea obligatorio que trabaje una segunda persona. Ya, pero por eso te digo, para que eso fuera cierto, porque eso hoy día no pasa. Exacto. ¿Quién vive hoy día con el sueldo mínimo? Exacto. Y por eso en las familias tú tienes que ambos padres trabajan y si hay una abuelita y si hay un joven, todos trabajan para tratar de incrementar ese sueldo o ese salario familiar. Pero desde el punto de vista del sueldo mínimo, ¿ustedes tienen una proyección respecto de cuál es la cifra que permitiría que se produzca y se concrete ese objetivo de que con una persona que trabaje en el grupo se vea beneficiado y viviendo en condiciones dignas? Exactamente. Nosotros, creo que entre el 2012 y el 2013, en la Comisión de Hacienda del Senado presentamos una propuesta concreta de mediano plazo. Ya. Y ya para esta altura, ¿no?, el salario mínimo debería estar en torno a los 450.000 pesos. Ese es el salario personal. O sea, una persona dentro del grupo familiar debiese ganar estos 450.000 pesos. Exactamente, porque la idea es que trabajando una persona en el grupo familiar, la familia pueda salir de la pobreza, que hoy día están 410.000 pesos. O sea, para comenzar a hablar, deberíamos estar por sobre los 410.000 pesos, pero nosotros consideramos que ese valor hoy día debería estar más cercano a los 450.000 pesos. Ese es un punto. Y el segundo elemento tiene que ver con la autorregulación del mercado, que es lo que tú apuntabas hace unos minutos atrás. Y tiene que ver con que exista la posibilidad de que los propios trabajadores y trabajadoras, como existen en los países que tanto admiramos, puedan disputar el crecimiento que se va generando en un país. ¿Cómo? Vía negociación colectiva. Ya, ¿no? necesariamente. Y negociación colectiva a nivel ramal es lo que prima en el 90% de los países más productivos. ¿Qué es la negociación colectiva a nivel ramal para la gente que nos ve? Básicamente es aquella negociación colectiva que va más allá del espacio de la empresa y donde se puede negociar condiciones básicas o mínimas a nivel, por ejemplo, el sector comercio como un todo, al nivel de la industria como un todo, al nivel del sector forestal como un todo. Se pueden asociar sindicatos de distintas empresas que están bajo un mismo rubro, digamos. Así es, y generan condiciones básicas. Entonces, ninguna persona que trabaje en los supermercados va a tener un salario mínimo inferior a los 350.000 pesos. Después de esos mínimos se negocia en cada empresa. Y por tanto, en una empresa pequeña se podrá avanzar 2 pasos más allá de esos mínimos y en empresas grandes se podrá ir 4 pasos más allá. Pero esa negociación ramal permite que
trabajadores atomizados o trabajadoras atomizadas se junten y consideren y negocien con el gremio vinculado a ese sector condiciones mucho más altas Marco, de las que existen y hay actualmente. espacio en nuestra economía, porque este también siempre es el argumento, y sobre todo en este momento, cuando tenemos una economía que no crece lo suficiente, donde la inversión se ha restringido y hay como una especie de espera a ver qué es lo que pasa, cuál es la certidumbre, la confianza política y un montón de otras cosas. ¿Puede un país como Chile hoy día, en el corto plazo, resistir cambios así, legales, de fondo? Pongámonos en el país o en el escenario de que esto fructiferara y hubiera una intención de impulsar esto sin afectar la economía. Porque aquí rápidamente te dicen, no, ojo, Exacto, porque cambios de esta puede. naturaleza no se resisten porque vamos a crecer menos, se va a invertir menos, hay incertidumbre para los inversionistas, por lo tanto, Chile ya no va a ser tan atractivo. Y uno con la economía como está creciendo podría pensar que eso es atendible, al menos en la discusión. Sin duda que se puede. Hay que separar dos cosas. El ciclo económico puntual, ¿no? Que diría, bueno, estamos pasando un periodo de 2 años donde Chile está creciendo poco, pero en general hemos tenido muchos ciclos donde hemos crecido bastante y la respuesta ante los cambios ha sido la misma, que no se puede, ¿no? Ante ciclos positivos y ciclos negativos. Pero lo que hay que hacer es el siguiente intento. Mirar a aquellos países que hace 20 o 30 años más tenían el PIB per cápita que hoy tiene Chile. O sea, ¿qué pasaba con Holanda, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, cuando tenían $24.000 de PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra? Tenían salarios mínimos bajos, no existía negociación colectiva por rama, los empresarios pagaban pocos impuestos o tenían hartos mecanismos para eludir. No, era lo contrario. El salario mínimo estaba ajustado al costo de vida, existía la negociación colectiva por rama y lo sigue existiendo en esos países. Por tanto, Chile, al parecer, quiere copiar las cosas, algunas cosas de esos países y otras que no nos convienen, no la queremos copiar, cuando éramos como esos países. Entonces aquí hay otro elemento central que tiene que ver con los indicadores y los niveles de vida, que tiene que ver también con las pensiones, porque nosotros hicimos el siguiente ajuste. Hoy día, según la encuesta CACEN, solo el 6,6% de las personas adultos mayores en Chile aparecen en situación de pobreza. Y uno dice, a ver, esto no me calza mucho, si las pensiones son tan bajas, la mayoría ganando menos de 150.000 pesos de pensión. Y justamente cuando uno se concentra en los ingresos autónomos y mide la pobreza por ingreso autónomo, la pobreza para los adultos mayores se dispara un 31%. ¿Y por qué las cifras oficiales no recogen eso? Porque hay dos elementos. Primero, los subsidios, que ayudan a mejorar un poco la realidad de los adultos mayores. Y segundo, el alquiler imputado, porque hay muchos adultos mayores que a los 60 o 65 años consiguieron su vivienda propia, después de 30 o 40 años de ahorro, pero que están viviendo con 100.000 pesos, con 50.000 pesos, pero tienen vivienda propia y aparecen por sobre la línea de la pobreza. Entonces, si uno visibiliza esta realidad, nos permite constatar que la situación de vulnerabilidad y pobreza es mucho mayor que 6% y se acerca más a 1/3 de los adultos mayores, lo cual es gravísimo. Ahora, es interesante lo que tú me dices respecto de los adultos mayores, las pensiones, que ha sido un tema que ha estado tan en la agenda, y las correcciones al salario, porque obviamente una de las cosas que podría incidir en tener mejores pensiones, y no soy ni una experta, pero me parece que es de sentido común, es mejorar los salarios de las personas. En la medida que tengas estos salarios tan bajos, por ende cotizaciones bajas, vas a tener necesariamente pensiones bajas, un poco independiente de la crítica al sistema, que también puede existir otras, pero yo creo que ya corrigiendo los salarios, me imagino, se redundaría en mejores pensiones. Además de otras cosas, como que se cotice la cantidad de tiempo suficiente, que haya una buena cantidad de ahorro. Ahí hay dos análisis. En primer lugar, cualquier país, la mayoría de los sistemas en el mundo son sistemas de seguridad social de reparto, no como el que tiene Chile. Capitalización individual como en Chile. Pero reparto con ahorro, no como la caricatura que se hace acá, que es como que nos gastamos toda la plata y nos quedamos sin nada. ¿Ustedes en la Fundación Sol están por un sistema de reparto? Con reservas técnicas, con ahorro, ¿no? Que el que tiene Alemania, Francia, la mayoría de los países del mundo. Entonces, en ese sistema, sin duda, mientras mejores son los salarios, mejores pensiones se pueden pagar. Entonces, para cualquier sistema de pensiones, mientras mejores sean los salarios, mejores van a ser las pensiones del futuro, sin duda. Pero Chile tiene otro problema. Con los mismos salarios que han existido en las últimas décadas, con las mismas lagunas previsionales, si Chile hubiese tenido otro sistema, las pensiones hubiesen sido el doble al menos. ¿Por qué? Porque cada año, cada mes, a las AFP ingresan algo así como 3 veces más los recursos que utiliza para pagar pensiones. Si Chile hubiese un sistema de reparto donde se utiliza no todo, pero gran parte de esos ingresos para pagar pensiones, Chile podría haber duplicado las pensiones y ahorrar en un fondo de reservas técnicas para que en el momento del envejecimiento de la población, en el 2040, en el 2050, no tengamos que cambiar las condiciones de los nuevos pensionados. ¿Pero eso no compromete como tu caja, pensando en que la gente se va envejeciendo y que en algún momento vamos a tener menos gente que está cotizando y más gente jubilada, que es la gran crítica que se le hace a los sistemas de reparto? Es decir, claro, a lo mejor hoy día entra más plata de la que las FPs terminan pagando, pero hay como una cajita de reserva para el día en que nuestra pirámide se invierta, me imagino que tiene esa lógica, y tengamos más viejos que jóvenes y por lo tanto haya más que pagar sea más.
en el desembolso que lo que me los ingresa, ingresos, ¿verdad? Y esa es muchas veces la crítica que se hace al sistema de reparto, que se dice es pan para hoy y hambre para mañana, porque Exacto. cuando aquí haya más viejos que jóvenes, ¿quién va a subsidiar a esos viejos? O los jóvenes van a tener que poner, no sé, 30% de su sueldo. Y no sé si la gente está dispuesta a poner el 30% de su sueldo, que además estamos hablando en un mercado donde los sueldos son bajos. Bajísimo, o sea, claro. quitarle un 30% a las personas para cotización probablemente no sea muy popular. Exacto. ¿Por qué? Porque se le caricaturiza el sistema de reparto y no se Tú informa dices que eso no adecuadamente. pasa. No pasa porque los sistemas de reparto no son puros. No se gasta toda la plata que se recauda en pagar pensiones, sino que tienen fondos de reserva, que es parecido a lo que hace la AFP, pero lamentablemente el fondo de la AFP no es un fondo de reserva. O sea, cuando hay un envejecimiento de la población, la solución la tiene que generar cada persona. O sea, si tú vas a vivir en vez de a los 70 años como antiguamente, vas a vivir hasta los 80, los 85, tú te las arreglas. Tienes que ahorrar más, tienes que trabajar más. Las AFP no pueden hacer nada, ellos solo administran los fondos. En cambio, en un sistema de reparto con fondo de reserva técnica, tú lo que haces es decir, mira, en 30 años más va a envejecer la población, vamos a tener menos cotizantes y mucho más pensionados, y para no cambiar las condiciones, para no tener que subir la tasa de cotización, yo genero este fondo de reserva, ahorro, genero rentabilidad. Pero y ese con fondo de ese fondo reserva me se hago cargo. genera también con el aporte de los cotizantes. Con los excedentes, exactamente, y son sistemas tripartitos, aportan los trabajadores, los empleadores y el Estado, y son ordenados, ¿no? Tú haces proyecciones actuariales en el tiempo, no haces un diseño que de repente te das cuenta que en 4 años tienes un problema de caja, sino que proyectas a 60, 80 años. Eso es lo que hacen los países serios, por eso todos los países serios tienen sistemas de reparto, ¿no? Esta lógica... Claro, algunos te podrían decir ahí, y ya para ir cerrando, Marco, que la deuda pública de esos países es mucho mayor a la deuda de Chile. Es también el clásico argumento. Decir, bueno, hay que mirar Grecia, hay que mirar Italia, hay que mirar España. O sea, tienen 1 o 2 veces su PIB de deuda pública. Chile no tiene esos niveles, es una economía sana, no está endeudado, por lo tanto... Es un costo alto el tener que endeudarse a ese nivel para tener un sistema de reparto. Pero esos países tienen esos problemas por otras razones, no por su sistema de pensiones. Ah, bueno, te digo yo que se usan para este argumento. Se usa, exactamente, pero los otros países que no se citan, Alemania, Francia, los países nórdicos, todos tienen sistema de reparto, tienen menores niveles de deuda pública, ¿no? Y lo que hacen es lo que hace cualquier país. Si la población va envejeciendo, sin duda se requiere gastar más gasto público en la población adulto mayor, porque si yo tengo un 10% de la población adulto mayor en un país, sin duda requiero menos gasto público, pero cuando tenga un 30 voy a requerir más gasto público. Es lo que pasa en cualquier país del mundo. Bien, pues nos fuimos al tema de las pensiones, que necesariamente está ligado al tema de la pobreza y está ligado también a la precariedad de nuestros adultos mayores. Nos vamos a quedar muy pendientes a la discusión en materia de pensiones, que es como algo que ha estado muy fuertemente instalado en la agenda, pero también interesante el estudio de ustedes en el sentido de repensar qué entendemos por pobreza y como estándares mínimos de dignidad de las personas. Así que te agradezco por la entrevista, Marco. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, ¿eh? Una Gracias. buena